Bueno, seguimos acá en Agenda Policial en TV Suezca Canal 8, Nuestra Identidad. Las patrulleras Jamie Martínez y Angie Vargas, que nos están contextualizando un poco acerca de cuál es la función de la Policía de Infancia y Adolescencia y aquellos funciones que ellos generan en la sociedad. Estamos hablando precisamente del Código Nacional de Policía, de los jóvenes, de si incurren en una sanción, los padres deben pagar en cierta medida esto lo que haga el joven. Y la pregunta también puntual es, ¿qué sucede si ustedes llegan a capturar a un joven a altas horas de la noche? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿A dónde los llevan? ¿Dónde residen estos jóvenes que de una u otra manera incurrieron y atropellaron la norma en cierta medida? Bueno, como tal, si se llega a presenciar o a ver a un adolescente de pronto en situación de vulnerabilidad, me hago entender, de pronto bajo el consumo de sustancias psicoactivas o bebidas embriagantes en los lugares públicos, calles y vías y demás, a partir del año pasado salió un decreto que es el decreto 1284 del 2017, en donde dice que los centros de protección para los adolescentes bajo los efectos de estos consumos de estas sustancias serán llevados al hospital, clínicas y demás, en donde no podrán como tal el centro médico negar como tal la asistencia médica para estos adolescentes. ¿Por qué? Porque están bajo los efectos del consumo de sustancias psicoactivas y son vulnerables ante cualquier situación que se pueda presentar en la calle, ¿sí? De igual manera, en caso tal de que se lleguen a presentar situaciones como abandono, violencia intrafamiliar y demás, serán presentados ante la autoridad competente. Recordemos que las autoridades competentes y las autoridades administrativas encargadas del restablecimiento de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes vulnerados o vulnerables, ¿sí? Son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Comisaría de Familia, ¿sí? Cuando son temas como tal de violencia intrafamiliar y demás, serían presentados ante Comisaría de Familia y cualquier otro tipo de violencia, ¿sí? Y situaciones de abandono, de otro tipo de situaciones serían presentados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De igual manera, cuando son dejados por efectos que están bajo los efectos del consumo de sustancias en los hospitales, se rendirá un informe al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien a su vez hará las diligencias pertinentes de restablecimiento de derechos y garantizar como tal los derechos del niño, niña y adolescente para ver la verificación del por qué llegó como tal a este tipo de situaciones, ¿sí? En la mayoría de los municipios, ¿sí?, se debería contar con un hogar de paso. ¿Qué función cumple este hogar de paso? Allá son llevados todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, que son vulnerados, que son vulnerables, porque este hogar de paso es como tal controlado, vigilado, ¿sí?, y supervisado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el Distrito 12 de Policía Chocontá no se cuenta con un hogar de paso, ¿sí? Al no contarse con un hogar de paso, estamos como tal a la deriva en este tipo de situaciones, y es donde como tal a altas horas de la noche, cuando se presentan este tipo de situaciones y este tipo de casos, requerimos llamar a las autoridades competentes, que son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Comisaría de Familia, para asimismo asuman como tal la responsabilidad frente al tema de la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes vulnerados. Usted nos hablaba acerca que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar exige, ¿no?, algunos requisitos para poder tener este hogar de paso. Me decían así antes desde los comerciales, me decían que si ven un bombillo que no justifica, o que ven que ello no sirve para ese establecimiento, será cerrado, ¿no? Son también lineamientos que se deben tener para abrir este hogar de paso y para que los jóvenes, de una u otra manera, como ustedes lo dicen, no se les vulnere también ni los derechos ni los deberes en este tipo de situaciones. Sí, señor, claro que sí. Lo que pasa es que en los municipios debe haber un hogar de paso, ¿sí? Pero este hogar de paso debe contar con los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y su grupo interdisciplinario para asimismo como tal intervenir, capacitar y atender todas estas vulneraciones de nuestros niños, niñas y adolescentes. El centro o el que especifique, el que llegase a especificar como tal dicho espacio o dicho lugar, ¿sí?, tiene que ser bajo la norma técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
que a su vez ellos son los que deciden si se puede abrir o no se puede abrir como tal el centro. Bueno, patrullera Angie, ¿qué sucede cuando pues, un municipio no cuenta con este hogar de paso, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué acciones toman para, pues obviamente, para tener pues, al joven bajo estos derechos, estos deberes y que no se les pues, atropelle en cierta medida? Varía de muchas, o sea, en varios casos nos ha sucedido que como no contamos con este hogar de paso, nos toca y es en la hora de la noche, donde ya no podemos contar con comisaría de familia ni ICBF, entonces procuramos pues indagar, investigar quiénes son los padres de familia para que sean entregados al padre de familia en su momento, de qué manera se entrega, en qué estado va a estar, y al otro día uno rinde un informe indagando, informando, valga la redundancia, lo que pasó con el adolescente o con la niña o con el niño encontrado en vulneración. Entonces se presenta a comisaría de familia para que inicie su restablecimiento de derechos. Pero cuando, digamos, encontramos a un adolescente que está, no sé, en consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas, como lo dijo anteriormente la compañera, los llevamos al hospital y allí es donde el hospital nos rinde un informe de cómo entró el adolescente, y con ese informe nosotros lo presentamos a comisaría o a ICBF en su defecto para que se inicie su restablecimiento de derechos. Pero entonces, si es en las horas de la noche, esa noche él va a estar ahí en este centro de hospital para que no se le vulneren sus derechos, y cuando no se le encuentran de maneras de sustancias alcohólicas y sustancias alucinógenas, se brinda un informe y nosotros hacemos como nuestra anotación de qué manera se lo entregamos al padre de familia, que es el responsable como tal del hijo o de la hija que se encuentra en ese estado. Saltando a otro tema, obviamente que son pues de sensibilidad hoy en día también pues para toda la sociedad, y es hablando de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día tienen pues, una connotación muy grande, que son tan buenas o son tan malas, pero que en su gran mayoría, en su 85%, hay personas que lo utilizan para hacer daño. Y los jóvenes, los niños, pues se ven también pues, involucrados en esto, cayendo en las trampas de aquellas personas que quieren perjudicarlos. Cuéntenos un poco también acerca de este tema, cuéntenos qué se debe hacer, qué precauciones se deben tener al momento de que un niño pues abra su red social, porque a veces lo hacen a escondidas, ¿no? A escondidas de sus padres, para no caer en este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones. Bueno, muchas de las veces es el tiempo libre que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese tiempo libre, ellos ¿qué hacen cuando tienen este tiempo libre? Indagar en las redes sociales. Entonces tenemos niños que tienen 13 años, 12 años con Facebook, cuando el deber ser es no tener. Entonces, cuando usted va a crear una cuenta en Facebook, ahí pide tener una cierta edad. Entonces, desde ahí empezamos con las mentiras. Entonces, los niños empiezan a crear su cuenta dejando información que no es válida, que es falsa. Entonces, así como ellos mismos los hacen, así como ellos crean estas cuentas que son falsas porque no tienen la edad ni la información que es acertada con ellos, ahí también tenemos adultos o personas que quieren causar daños a nuestros niños. ¿Qué pasa con nuestros niños? Ellos son los más vulnerables, los más acercados, donde pueden llegar estos adultos, a veces también lo hacen los adolescentes, de causarles daño. Entonces, cuando ellos empiezan a crear esas redes sociales, no le dan un buen manejo, que empiezan a agregar a la gente que no conoce. Entonces, como lo dije en un principio, así como ellos iniciaron a crear este Facebook de manera falsa, también hay muchas personas que nosotros lo hemos identificado, hay muchas personas que también crean estos Facebook falsos para tener acercamientos a ellos. ¿Con qué fin? No van a tener el fin de conocerlo, de tratarlos de la mejor manera, sino todos van con un fin, y más con nuestros niños, a causarles daño. Entonces ahí entra la corresponsabilidad de nuestros padres de familia. O sea, cuando nuestros niños tienen este tiempo libre, ellos ¿qué están haciendo? Los padres de familia, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciéndole? O venga el celular, que un niño de 12 años, 13 años no debe tener un celular. Hoy en día vemos a todos estos niños o desde bebés, que la mamá está cocinando y entonces, ay no, que empezó a llorar, tenga el celular.
desde ahí ya empezamos a acostumbrarlo a estos celulares. Entonces es cuando les damos el tiempo libre, no le brindamos como esa preocupación de que qué está haciendo, con quién habla, qué hace. Entonces ahí invitarlos a leer, empezar a indagar, a leer qué es lo que pasa. Nosotros ya hemos hecho demasiadas acciones preventivas acá en nuestro municipio, en las diferentes instituciones con padres de familia y niños, niñas y adolescentes, donde les brindamos información sobre estas redes sociales. Entonces en nuestras redes sociales también tienen delitos como el grooming, el sexting, el ciberbullying. Entonces ya hemos indagado, ya hemos informado a cada uno de estos estudiantes y a cada uno de los padres de familia qué significa cada uno de estos delitos. Entonces, no sé si con la compañera vamos a tratar sobre estos temas. Entonces, para darle inicio, el grooming es cuando una persona se hace pasar por una persona, crea un Facebook falso y empieza a indagar, empieza a escribir con la niña o con el niño y el adolescente, que nos ha pasado casos acá en el municipio, sí nos ha pasado. Entonces por eso hago y resalto este delito. Entonces cuando es la persona que se hace un Facebook falso, se hace pasar por una persona de la misma edad con la que quiere llegar a la persona. O sea, tengo 13 años y tú creas un Facebook falso, yo tengo 13, tú dices que vas a tener 13, empiezas a colocar fotos que no son tuyas y vas a buscar que yo gane, que yo tenga confianza en ti. ¿Para qué? Para, digamos, causar daño en mí, para llevarme a situaciones o lugares que no son pertinentes o donde no pueden estar nuestros niños, niñas y adolescentes. También tenemos el delito del sexting. Queremos hablar sobre el sexting. Muy bien, el sexting son fotografías con contenido sexual, ¿sí? Este tipo de fotografías son las que toman, pues como tal, niños, niñas y adolescentes y hasta los adultos, ¿sí? En donde envían fotografías de alguna parte de su cuerpo o totalmente parte de su cuerpo, pues desnudo, ¿sí? Y aquellas personas, pues como tal, la que las envía, pues ya como tal empiezan también a enviar fotografías y demás. Desde ahí se deriva ese es el sexting, ¿sí? Pero pues también de ahí se derivan otros más, que puede estar la sextorsión, ¿sí? El ciberacoso y demás. ¿Por qué la sextorsión? Porque aparte del contenido de estas fotos sexuales, empiezan a extorsionar a esta persona. ¿De qué manera? Pidiéndole dinero o diciéndole, si usted no acepta lo que yo le estoy proponiendo, entonces voy a publicar sus fotografías en las páginas de Facebook y demás. Por eso nosotros le recalcamos como tal en todas las actividades preventivas que hacemos en las instituciones educativas y a los padres de familia acerca de este tipo de delitos que se presentan a diario, porque eso no es solamente acá, sino es a nivel nacional, ¿sí? Que se viene presentando. Por eso el papel importante, pues como tal, de nosotros y el papel importante de los padres de familia de que nos actualicemos, ¿sí? Porque estamos como tal en otra época y nuestros adolescentes están en una época más adelantada, ¿sí? Y recordemos que el siglo XXI ya está como tal basado como tal en el uso de las redes sociales, el internet y demás, ¿sí? Y en el uso y en el implemento de estos aparatos electrónicos, ¿sí? Que muchos de nuestros padres no saben, o muchos de los papitos de los adolescentes no saben cómo se maneja un celular, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ponernos a la par con nuestros adolescentes para que de esta manera podamos contrarrestar este tipo de vulneraciones que se vienen presentando? Aparte de eso, nuestros adolescentes brindan muchísima información en estas redes sociales, ¿sí? WhatsApp, Facebook y Twitter, ¿sí? Entonces, Instagram también. Publican fotografías en donde muestran la nomenclatura de su casa, en donde la ubicación, ¿sí? Fotografías con la mamá, fotografías con el papá, fotografías con el uniforme del colegio o en la institución educativa. Entonces estas personas, las cuales están acostumbradas a ocasionar este tipo de delitos y este tipo de vulneraciones contra nuestros niños, niñas y adolescentes, se aprovechan de esta situación porque saben que a partir de que brindan todo este tipo de información se vuelven vulnerables, ¿sí? Nosotros en nuestras charlas educativas mostramos unos videos en los cuales hace la Policía Nacional, ¿sí? Que caen muchas personas y muchos adultos en donde se hacen pasar por otras personas y asimismo van y asisten a las citas que se les imparte. Otro tipo de video, otro tipo de situación es cuando se muestran los gustos y muchas veces lo que nos gusta lo publicamos,
¿es cierto? Entonces, a los niños, niñas y adolescentes les encantan los animales, ¿sí? En uno de esos videos que nosotros les mostramos, vemos como cuando a una niña, ¿sí?, habla con otra persona que según eso es de su misma edad, pero pues no lo es, ¿sí? Entonces él le muestra fotografías ya de su mascota, ¿sí?, y ella lo reconoce. Al reconocerlo le dice que va a ir el primo. Cuando va a ir, según eso, el primo, pues es mentira, porque pues es esa persona con la que siempre ha hablado, que se ha hecho pasar por un adolescente de su misma edad, ¿sí? Y como tal, pues accede carnalmente de la adolescente. Entonces recordemos que no siempre cuando nosotros hablamos por las redes sociales se tiene en cuenta o sabemos de que es esa persona. Muchos niños, niñas y adolescentes tienen que 2.000 personas agregadas, 3.000 personas agregadas. ¿Cuántas de esas personas realmente conocemos? ¿Sí? ¿Cuántas de esas personas realmente son mis amigos y la hemos visto de frente? Entonces, muchas veces nos envían la invitación y porque vemos que solamente es amigo en común de mi otra amiga, entonces lo aceptamos, pero no sabemos si de pronto sea una red de prostitución, ¿sí?, a la cual nuestros niños, niñas y adolescentes de pronto se vean inmersos, pues como tal, por el tipo de vulnerabilidad que hay en estas redes sociales. Las redes sociales son buenas, sí, en caso de comunicación con las demás personas, de pronto esto se creó con el fin de entablar una conversación con las personas lejanas, ¿sí? Pero pues ya les damos un mal uso y al darle este mal uso se genera todo este tipo de vulneraciones que afectan más a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, patrullera, ¿qué recomendaciones le podemos dar pues a las personas? Por ejemplo, desde el niño pues se siente pues acosado a través de las redes sociales, va y le dice al papá, mire, me están acosando a través de las redes. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo actúan en ese tipo de situaciones? ¿Cuál es el paso a seguir en ese tipo de acciones? Cuando nuestros niños, niñas y adolescentes se ven inmersos en estas redes sociales y que empiezan a indagar y que ya me siento en que no puedo más y ya la embarré, ya envié fotos, ya me están acosando. Entonces cuando se le brinda información al padre de familia, el padre de familia puede acercarse a nosotros, de igual manera, si no estamos acá en el municipio de Suezca, para eso están también la Policía Nacional, como lo es acá la estación de policía de Suezca. Entonces debemos informar porque para nosotros es muy difícil saber qué niño o qué niña está en estas redes sociales y quiénes están actuando de la mejor manera y quién no. Como la compañera lo mencionaba, no es malo tener una red social, la cuestión es saberla manejar con responsabilidad. Entonces, cuando nuestras niñas y adolescentes tienen su Facebook, que es la red que abarca y encomienda y trae muchísima gente o personas que no conocemos, nosotros seamos curiosos, indaguemos esta página. Si nos interesa tanto esta página, indaguemos de qué manera podemos poner privacidad en nuestra cuenta, podemos colocar quién puede ver nuestras fotos, quién puede mandarnos solicitudes, a quién podemos enviarle solicitudes. Entonces, así como somos curiosos de crear esta página de Facebook, seamos curiosos de indagar, investigar de qué manera nosotros podemos que no toda la gente pueda ver mi foto de perfil, un ejemplo, que no toda la gente pueda entrar a hablarme o a escribirme cuando yo no la conozco. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos tener en cuenta que en el momento en nosotros crear esta red social, no lo debemos colocar público, no lo debemos colocar de que todo el mundo necesite o tenga la necesidad de ver lo que hacemos y lo que no hacemos. Y como la compañera lo mencionaba, ahora muchas de las veces el hurto se está realizando por nosotros mismos, porque como nosotros nos tomamos una foto detrás del televisor, nos tomamos una foto que acá en la cama mostrando lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Entonces para los que están en estas actividades del hurto y hacen actividades en contra de la ley, entonces para ellos va a ser más fácil, va a decir, no, vea, esta tiene un televisor, la puerta principal es por acá. Entonces el ladrón o esa persona no tuvo la necesidad de entrar y amenazarlo con un cuchillo, sino simplemente tocando la puerta, como dicen por ahí, para antes de ingresar, uno que pregunta quién es, ¿cierto?
Entonces no tuvo la necesidad de cogerlos con cuchillo, cogerlos con cualquier arma blanca para poder hurtar sus cosas, sino ustedes simplemente están brindando información a toda la gente qué es lo que ustedes tienen y qué es lo que ustedes no. Entonces es una forma más fácil de que ellos puedan decir: en esta casa ese niño estudia, sale a tal hora, el papá sale a tal hora, la mamá, la casa queda sola, la pieza es acá, la cocina acá, para poder hurtar más fácil, que esa es como la nueva que ha salido. Entonces también se le hace como un llamado de atención a los padres de familia, que debemos tener en cuenta qué es lo que nuestros hijos o los hijos hacen en su tiempo libre, porque eso es, el tiempo libre es para estar en las redes sociales hoy en día con nuestros niños, niñas y adolescentes. A ellos no les gusta leer, no les gusta el deporte, entonces ahí es cuando nosotros necesitamos una gran ayuda de la familia, como la compañera lo mencionó en todo el programa. La familia es lo primordial, la familia es la primera, que es como la autoridad en nuestro niño, niña, adolescente, la que dice qué se hace, qué no se hace y de qué manera se hace. Y entonces para nuestros niños y niñas y adolescentes, ¿quién es la autoridad en el núcleo familiar? Siempre debe ser la mamá y el papá, así no tengan la razón, pero siempre la autoridad va a ser, y la autoridad cuando dice que se tiene que hacer, se cumple y se hace. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa, este primer capítulo de Agenda Policial, inaugurándolo precisamente pues las patrulleras, que pues agradecerles por haber estado acá precisamente en TV Suezca, Canal 8, Nuestra Identidad, y dándole este tipo de información que es de suma importancia para toda la comunidad de nuestro municipio, y obviamente pues a las diferentes personas que a través de las redes sociales nos ven, como en Facebook, como en Twitter, y también pues a través de YouTube. Por último, quiero que dejen como un mensaje para que las personas comiencen a concientizarse de una u otra manera, ¿no?, en este tipo de situaciones, y obviamente en el manejo de las redes sociales que tienen pues sus hijos, y si son menores de edad, pues obviamente tener los ojos encima, como se dice coloquialmente, y para que tengamos la oportunidad de acercarnos a la policía, de preguntar, de quitar pues todo este tipo de dudas que de una u otra manera surgen, pero que nos da pena a veces preguntar y nos quedamos con esas dudas. Entonces quiero que les dé ese mensaje por último a todos los televidentes que en estos momentos nos acompañan. Bueno, pues la recomendación más importante es estar pendiente de lo que hacen o no nuestros niños, niñas y adolescentes, recalcarles a los padres de familia la responsabilidad tan grande que es la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, y recordemos que ese niño y esa niña nació ¿de quién? De cada uno de nosotros, ¿sí? Y pues como tal debemos protegerlos y garantizarle como tal sus derechos, ¿sí? Apropiarnos del tema. Yo sé que muchas veces de pronto por trabajar y demás descuidamos mucho de este tipo de situaciones, pero nosotros podemos hacer este tipo de seguimientos en los colegios, con qué amigos se relacionan, a dónde van, qué les gusta, qué frecuenta, con el simple hecho de preguntarle a su hijo cuando usted llega del trabajo: ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahí vamos generando como tal ese vínculo y esa confianza que se viene perdiendo como tal en cada uno de nuestros hogares, porque nos vemos inmersos, metidos en estos aparatos electrónicos que consumen a diario la vida de las personas, ¿sí? Y genera una adicción en estas redes sociales. Entonces pues cabe resaltarles a los padres de familia que nosotros estamos ubicados como tal en el municipio de Chocontá, ¿sí? La Oficina de Infancia y Adolescencia. De igual manera está la Policía Nacional en cada uno de los municipios que corresponden o que comprenden el Distrito 12 de Policía de Chocontá, y demás autoridades administrativas como Comisaría de Familia, que la Comisaría de Familia es la encargada como tal también de dar una protección y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a ellos también se pueden dirigir con el fin de solucionar todo este tipo de inconvenientes. Recordemos que muchas veces no solamente cabe el tema de los celulares y envío de fotografías, sexting y grooming y demás, sino que también generan unas páginas, ¿sí?, en donde agregan y de una u otra manera ejercen el bullying contra las demás personas, en donde publican fotografías, hacen memes, ¿sí?, y las agreden verbalmente como tal,
pero mediante escrito, ¿sí? Y las publican, ¿sí? Estas páginas, sí, se pueden acercar a la Policía de Infancia y Adolescencia, que nosotros, pues, mediante los pantallazos y el nombre de la página, ¿sí? Generamos como tal al Centro Cibernético Policial, y en ese Centro Cibernético Policial, pues, solicitamos como tal el cierre de esta página total, para que no se sigan generando, pues, como tal, este tipo de situaciones, y pues a las personas que están, o a los adolescentes o a los adultos que están como tal generando este tipo de situaciones, lo que estamos tratando de decirles es que se abstengan de realizar como tal este tipo de eventos y este tipo de flagelos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en contra de la comunidad en general, porque también somos vulnerables frente a este tema. Si nosotros somos vulnerables, que ya somos mayores de edad y que sabemos que corren muchos riesgos y muchos peligros como tal, imagínense nuestros niños, niñas y adolescentes que todavía no saben o no dimensionan como tal los peligros en este tipo de situaciones. Entonces, como tal, la responsabilidad, ¿sí? Estar más pendientes de nuestros hijos, y cada vez que nosotros como padres de familia les brindamos un aparato electrónico a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues verificar con quién habla, qué hacen, qué páginas frecuentan y demás. Todo esto debe ser en el acompañamiento de los padres de familia. Nunca los debemos dejar solos navegando en el internet. Bueno, ya para terminar, la recomendación que dejo para nuestra comunidad de Suezca, a nuestros niños, niñas y adolescentes, es que miremos a ver de qué manera, o aprovechemos de qué manera estamos realizando cosas en nuestro tiempo libre, como lo mencioné hace un momento. Entonces, dediquémonos al deporte, dediquémonos a leer, que es muy importante, indagar, ser muy curiosos, no curiosos en la manera de qué es lo malo, qué es lo bueno, qué podemos hacer, si este camino es bueno para mí. Desde ya tengamos en cuenta que debemos tener nuestro proyecto de vida. ¿Qué va a pasar el día de mañana con nosotros? Si yo estudio esta carrera, si no la estudio. Entonces empecemos a indagar. Indagar. No solamente las redes sociales son para chatear, para conocer, para subir fotos, que los memes. Las redes sociales también tienen unas muy buenas páginas donde las universidades también tienen su Facebook, para que nosotros entremos, indaguemos, leamos qué carreras son interesantes, qué nos gusta hacer, para proyectarnos desde una vez qué va a pasar conmigo el día de mañana. Y a nuestros padres de familia, iniciemos con nuestra corresponsabilidad, no perdamos esa autoridad que son ustedes en la casa, que muchos padres de familia dicen por ahí, se me salió de las manos. O sea, ¿qué es eso? O sea, en el momento de que nosotros somos padres de familia, nosotros somos la autoridad en la casa, y cuando nosotros decimos se hace, se hace. Entonces no perdamos eso, tengamos mucho cuidado con nuestros niños, preguntemos en qué están, qué hacen en tiempo libre, con cuáles son sus amigos, a qué se dedican, qué les gusta hacer, su música, porque muchos de los padres de familia creen que brindarles plata y vaya al colegio, eso ya es un padre responsable. Entonces nuestros niños, niñas y adolescentes también necesitan cariño, necesitan que le pregunten usted cómo le fue en el colegio, usted cómo se siente el día de hoy, que le den un abrazo, que le den un cariño, que le expresen cuánto lo quieren. Entonces, padres de familia, no perdamos estas costumbres que nosotros como colombianos tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes, y siempre vamos a estar prestos nosotros como Policía Nacional, inclusive nosotros como integrantes de Policía de Infancia y Adolescencia. Vuelvo y reitero, como lo dijo la compañera, nos pueden encontrar en el municipio de Chocontá, en la Policía de Infancia y Adolescencia, y cualquier información que ustedes necesiten o cualquier pregunta que ustedes crean que de pronto pueda ser ilógica, pero de una pregunta abarca muchas, ¿cierto? Entonces nosotros estamos para prestar nuestro servicio, y siempre para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, así hemos llegado al final de este capítulo, el primer capítulo de Agenda Policial, con patrulleras Angie Vargas y por supuesto Jamie Martínez, que nos dieron la oportunidad de conocer un poco acerca de la función que la Policía Nacional desarrolla con los niños, niñas y adolescentes, y obviamente la corresponsabilidad que deben tener los padres de familia. Muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto a los televidentes que no nos esperen en un próximo capítulo de esto que es Agenda Policial, y obviamente el agradecimiento también a la cámara de Andrés Rivera acá en TV Suezca Canal 8, nuestra identidad.